hace una semana, y lo que quise fue poner imágenes que les contextualizaran a ustedes de qué significa vivir en los cojines y qué son los cojines del saque. A mí me van a interesar varios de los apuntes o de las propuestas de las y los profes que vi a lo largo del seminario, y voy a resaltar el texto de la profe Ana Guglielmucci, el texto de Pensar y Actuar en Red, los lugares de memoria en Colombia, y lo traigo a colación porque acá lo importante no es tanto pensar el lugar o el sitio arqueológico Los Cojines, sino que más bien el recuerdo que los y las habitantes tienen sobre este lugar, y cómo desde el recuerdo se va construyendo y se va diseñando un espacio público específico, ¿no? Y donde pensar y actuar en red significa renovar lo comunitario. Y como vemos en este caso específico, hay 3 actores determinados que quieren encaminar lo comunitario hacia sentidos diferentes, o que quizás se concilien en ciertos puntos. Y por último, existe un punto que me llamó mucho la atención de la profesora Ana en su texto, y es pensar los lugares de memoria, reconociendo por supuesto los crímenes en un país como Colombia, en donde el conflicto armado y la violencia interna produjo tanto daño, pero también reconocer las resistencias que se generaron a través y gracias a procesos populares y comunitarios. Entonces, este texto me permitió a mí aclarar un poco el problema inicial de no centrarme necesariamente en la disputa por lo arqueológico, sino reconocer estas otras dinámicas, y sobre todo empezar a reconocer que en el barrio y en el sitio de memoria Cojines del Saque sí existe una disputa por la memoria, que ese va a ser mi elemento fundamental, digamos, como en esta reflexión, y es poder reconocer esas disputas que hoy en día se están jugando allá y que pueden determinar y que están determinando el presente y el futuro de la memoria y del espacio público en el barrio. Por otro lado, desde el texto Política y Memoria en Nicaragua, de la profe Margarita Vanini, hay una cosa que me va a gustar muchísimo, y aunque claramente hablar de Nicaragua y Colombia en estos dos casos puede parecer un poco anacrónico o un poco errado, para mí va a ayudarme a dilucidar el espacio urbano como un objeto de memoria y políticas de la memoria. Entonces, y acá esto se ve muchísimo en las paredes de los barrios, de este barrio, perdón, en tanto las paredes comunican, ¿no? Todo el tiempo en clave de resistencia, y ahora con esta idea de corredor turístico, desde los murales pues van a comunicar otra cosa específica y unos mensajes determinados con unos códigos y símbolos determinados. Entonces aquí empieza a recobrar sentido el pensar el espacio urbano también como una cuerda que está en constante tensión, y que, como en el caso específico de los cojines, y reafirmando mi hipótesis de las disputas presentes actualmente en el barrio, las luchas por el pasado y las luchas por la memoria y por el que ocurrió se materializan en el espacio público, ¿sí? Y acá cabe mencionar cómo los jóvenes que reconocen dentro de sus amigos muchas víctimas de las fuerzas represivas de la ciudad, no han podido tener como internamente ni comunitariamente un proceso de sanación, reparación pues de lo sucedido. Bueno, por otro lado, el texto Las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente, de las profesores Elizabeth Yellin y Victoria Langland, me empieza a mí a aportar, digamos, sumado a estos elementos de disputa, un factor determinante, y es pensar cómo los cojines
pasó de ser un espacio meramente físico a un lugar cargado de sentidos y sentimientos, específicamente por estos tres actores que les digo que están en disputa: las juntas, habitantes y procesos. Entonces, como estos sentimientos, sentidos, símbolos, elementos discursivos van a llenar al espacio físico de algo más que solo espacio físico, y empieza pues a pensarse todo esto en clave de territorialidad y procesos de territorialización, ¿no?, de cada uno de los actores. Y por último, las espacialidades, el texto Las espacialidades de la memoria, lugares para abordar el pasado conflictivo en la Colombia contemporánea, del profesor Sebastián Vargas, me respalda esto que les estoy diciendo, en clave de pensar el espacio como el punto en donde se sintetizan voces o silencios de las comunidades frente a situaciones adversas y de horror. Y esto, digamos que apoya lo que les vengo hablando, en tanto dice: sí, definitivamente en el espacio público se sintetizan dinámicas, por supuesto, y también hay posibilidad para esos silencios o esas imposibilidades de agenciar a veces el horror de las violencias dentro de los barrios, que no solamente se ven inmersas dentro de un conflicto armado, ¿sí?, sino que además se encuentran pues unas violencias cotidianas y sistemáticas, tales como las violencias basadas en género y demás. Y acá el texto del profe a mí me orientó mucho, en tanto hacía mención especial al graffiti y al muralismo, asunto que en este barrio va a ser muy especial, en tanto el muralismo y el graffiti se consolidaron como elementos de comunicación frente al resto de la ciudad. La Junta de Acción Comunal, por un lado, quiere manifestarse y decir: el barrio es una posibilidad de negocio. Los procesos educativos populares como la Caracola dicen: el barrio tiene que construirse a sí mismo y establecer redes comunitarias sólidas. Y por otro lado, los jóvenes, a través de sus firmas, rayones y demás, dicen: aquí estamos, a pesar de que la configuración de la ciudad capitalista no nos quiera dentro de ella. Bueno, para ir cerrando, es esta identidad a través del espacio público lo que me va a permitir caracterizar a los Cojines del Saque como un lugar especial de disputa de memoria, en donde la alianza, digamos, más constante y posible es la de los jóvenes, las jóvenes niñas y niños del barrio, con los procesos de educación popular que tienen incidencia en el territorio, un poco que en resistencia a lo que la Junta de Acción Comunal desea hacer con la alcaldía municipal y con procesos, o más bien con empresa privada, y es poder patrimonializar de una vez por todas los Cojines del Saque para poder capitalizar desde ellos. Tal y como lo señala la profesora Diana Ramo en su texto sobre la construcción de patrimonio cultural y proceso de patrimonialización: sin poder no existe patrimonio. Y en este punto es fundamental decir qué patrimonio, para quién el patrimonio, ¿sí?, en qué condiciones ese patrimonio, y sobre todo cómo puede pensarse un barrio con un tejido social y comunitario fuerte si se le empieza a pedir que responda pues a términos económicos. Entonces, esta es mi entrega final de esta clase. Espero les haya gustado, espero sea claro. A continuación les voy a poner un videíto, no solamente para que conozcan un poco más de las dinámicas de turistificación que actualmente se están presentando en el barrio, sino para que vean digamos, con qué símbolos específicos se está haciendo a través de la música carranga, que son músicas campesinas de la región. Quiere pues de traerse toda la dinámica turística local, regional, nacional e incluso internacional al barrio. Entonces, en el marco de eso se han hecho unos eventos, conciertos, visitas de figuras públicas, en fin. Bueno, para cerrar, solo me queda agradecerles a las profesoras, a los compañeros y compañeras por la clase, decirles que nada por arte de magia, todo por arte de barrio, y los procesos populares, educativos, comunitarios,
tenemos aún mucho que decir y que tejer alrededor de los procesos de memorialización en América Latina y específicamente en Colombia. Muchísimas gracias. Vamos todos a bailar con descendencia campesina, todo el mundo a disfrutar. Piénsalo.